un intelectual cubano, no logró superar el COVID-19 por el que estuvo hospitalizado en terapia intensiva durante varias semanas. Y hoy nos hemos enterado de que este profesor cubano, Emilio Ichikawa Morín, murió el lunes en Miami a la edad de 59 años. Yo me acabo de enterar, amigos oyentes, del fallecimiento de este personaje, para algunos un poco polémico, pero que era parte de la comunidad aquí en el sur de la Florida. Adicionalmente, contarles, queridos amigos oyentes, que hay una alerta de estafa importante. La fiscal general de la Florida alertó de una estafa que están cometiendo con la supuesta renovación de la licencia de conducir y que le piden el estado de vacunación contra el coronavirus. Eso no existe. Así que si usted recibe un mensaje de texto donde le ofrecen darles una licencia con información actualizada de su estado de vacunación contra el coronavirus, no contesten, amigos oyentes, y bloqueen ese número porque eso es una estafa. Y finalmente, tema muy, muy delicado, 10 hombres han sido arrestados por planificar encuentros sexuales con niños en la Florida. La unidad de delitos sexuales de la oficina del sheriff del condado de Orange, allá arriba en la Florida Central, por allá por donde está Orlando, han confirmado el arresto de 10 hombres. De acuerdo con las autoridades, los sujetos pensaron que se iban a encontrar con menores de edad para tener relaciones sexuales. Sin embargo, quienes los esperaban eran los uniformados. Es importante para nosotros investigar estos crímenes para detenerlos antes de que ocurran. Contó el sheriff del condado de Orange. Podemos proteger a los niños de personas que quieren abusar de ellos. Así que ya hay 10 detenidos más, porque estas redadas las hacen, amigos oyentes, varias veces al año. En esta oportunidad son 10 hombres que planificaron encuentros sexuales con niños en la Florida, y estáis viendo su cara, y aquí hay afroamericano, aquí hay hispano, aquí hay americano, aquí hay de todo, amigos oyentes. 5:36. Muy bien, y quiero darle la bienvenida a esta hora al médico infectólogo e epidemiólogo Carlos Torres Viera, que me acompaña a esta hora. Lo hemos atormentado durante 2 años, porque desde que comenzó pues la pandemia ha sido nuestro asesor aquí con el tema de la vacuna, del virus, etcétera, etcétera. Y hoy lo hemos invitado una vez más porque están cayendo notablemente las cifras de contagio por COVID. Bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre un placer, nunca es una tragedia, no te preocupes. Ay, doctor, muchas gracias, usted siempre tan generoso. Bueno, la última vez que hablábamos, usted estaba, bueno, vuelto loco allí porque tenían aquellas unidades para COVID abarrotadas, la gente que estaba llegando no estaba vacunada, era la que estaba llegando, y estábamos, la verdad, que todos consternados por la situación, ¿verdad? Pero en este momento entiendo que ha caído notablemente pues la cifra de pacientes hospitalizados. Cuéntenos usted cuál es la realidad que ustedes están viviendo en el hospital. Mira, la realidad que nos estamos viendo en los hospitales es lo que tú estás reportando. Sí, hemos visto una mejoría notable en el número de hospitalizaciones. Obviamente tenemos todavía casos, seguimos teniendo casos que van entrando al hospital, pero no en los volúmenes que estábamos viendo en las últimas semanas, en el último mes, cuando hablamos. Entonces, bueno, sí, esto, lo que estamos viendo en los hospitales se corresponde con lo que está reportando el Estado en términos de casuística, disminución de casos, disminución de hospitalizaciones. Los hospitales están mucho más flexibles. De hecho, los hospitales están realizando sus actividades de rutina que habían suspendido algunos en los actuales momentos, y se ha modificado. Los hospitales durante estas épocas de crisis modifican el criterio de visitas de familiares y amigos, etcétera, y entonces, bueno, se ha modificado eso nuevamente un poco para permitir la entrada de los familiares, la permanencia de los familiares con algunos de sus pacientes, o sea, no con los de COVID, pero con los pacientes que tienen otras enfermedades que también estaban restringidas. Entonces, todo eso indica que la situación hospitalaria aquí en la Florida ha mejorado significativamente. Bueno, pero ahora tenemos por delante Halloween, el Día de Acción de Gracias y, bueno, lógicamente Navidad, ¿no? Y por aquí me pregunta un oyente que le pregunte a usted, doctor, sobre la vacuna del flu,
porque estamos en la época de ponerse la vacuna del flu también. Entonces, no es como mucho 3 dosis de Pfizer más la vacuna del flu, doctor. Digo, doctor, que no nos vayamos a convertir en unos aliens. Que no nos, como dicen aquí, que nos van a salir, no sé, que nos va a salir una mano por la cabeza, que nos va a crecer, no sé, un pie. Dígame usted, ¿no es como mucho, doctor? No, mira, fíjate, eso es un temor que mucha gente tiene siempre. Es un temor que incluso se ha manifestado incluso con los niños, de que reciben muchas vacunas a corta edad. Y la verdad es que, mira, cuando tú recibes esas vacunas, o cuando tú recibes eso, básicamente lo que tú estás es estimulando tu sistema inmune. Y la realidad es que el sistema inmune está siendo estimulado por muchísimas más cosas constantemente que nosotros no nos damos cuenta. Alergenos, cualquier cantidad de cosas. De hecho, para eso está el sistema inmune, para reaccionar ante cualquiera de esas cosas. Entonces, cuando, o sea, incluso, por ejemplo, los padres que se preocupan de los niños muy pequeños, de que reciben tantas vacunas, el niño cuando nace, la carga de estimulación que nosotros llamamos antigénica, de cosas nuevas, es enorme, y justamente el niño lo tolera perfectamente porque para eso está el sistema inmune. Entonces, no deben tener miedo con respecto a que necesiten una vacuna a otra. Son vacunas para cosas diferentes, son vacunas para 2 virus diferentes que son capaces de producir una enfermedad muy severa. Entonces, sí, mi recomendación, lo que yo voy a hacer conmigo mismo es ponerme la tercera dosis de vacuna que me toca y la dosis de influenza que nos toca todos los años, y que particularmente en el caso de los médicos incluso nos exigen la dosis de influenza todos los años independientemente de lo que esté pasando. Entonces, yo le recomiendo a la gente, sí, póngase su vacuna de influenza, póngase su vacuna de Pfizer. La recomendación al principio fue que se pusieran con un tiempo de distancia, es decir, que se pusieran como por lo menos 2 semanas de distancia o un mes de distancia, simplemente porque uno quería monitorear los efectos adversos de la nueva vacuna del coronavirus. Entonces uno no quería estar atribuyéndoles algún efecto colateral a una vacuna que está siendo utilizada. Entonces tú quieres distinguir eso. Por eso fue que se hizo esa distinción fundamental, pero no porque sea contraindicado colocar la vacuna con cierta cercanía. ¿Okay? Entonces, y la vacuna debería funcionar perfectamente a pesar de que incluso si yo te la pusiera al mismo tiempo, en la misma cita médica. O sea, pero que no nos va a afectar en nada. No va a afectar el sistema inmune, o sea, puede tener los efectos adversos que puedes tener con cualquier vacuna. Por ejemplo, una de las cosas que yo voy a tratar de hacer es que mi tercera dosis de vacuna la voy a tratar de poner, por eso no me la he puesto, tratar de ponérmela en un momento donde al día siguiente no tenga que trabajar. Doctor, pero ya va, pero usted se va a poner la tercera dosis. Espérese que tengo que identificarle mi emisora y me lo responde al regreso. Que usted se va a poner la tercera dosis, pero es que yo entiendo que es para mayores de 65 y usted no tiene 65 años. Una, porque yo había entendido que era para personas de mayores de 65 años. Díganos usted, ¿se va a poner la vacuna, doctor? Porque si está en alto riesgo, ¿no? Porque es médico, digo. Exactamente. Fíjate, aquí hay la situación con la vacuna, con la tercera dosis, una situación que ahí uno puede esgrimir que sí es una situación un poco controversial. Y te explico por qué. La data más fuerte, la data en general, o sea, y mi opinión particular, vamos a ser claros con eso, es que yo creo que las 2 dosis de vacuna que se han administrado, en el caso de esta vacuna, sobre todo en los Estados Unidos, la de Moderna y Pfizer, han resultado bastante eficientes. ¿Okay? Y lo ideal sería, en el mundo ideal, lo que uno esperaría es que entonces el resto del mundo tuviera suficiente vacuna para colocarse esa dosis de vacuna. ¿Okay? Cosa que obviamente no va a pasar. No ha pasado porque ahí ha habido ciertos intereses, ha habido cierta interés económico también, y hay más interés en vacunar en países desarrollados que en países no desarrollados. Pero ese es otro tema. ¿Okay? Entonces, en línea general han funcionado bastante bien. Ahora, la data con respecto a la tercera dosis es una data que es bastante sólida, si se quiere, en términos de que sí es beneficiosa la tercera dosis en pacientes mayores de 65 años y en pacientes con inmunosupresión. ¿Okay? Entonces, eso es lo que la Organización Mundial de la Salud ha promulgado o está promulgando ahorita, y eso es lo que muchos países han promulgado. Ahora, y eso es lo que la FDA en los Estados Unidos consideró como adecuado. Sin embargo, el CDC, analizando su propia data y otras datas que han surgido, incluso una data que está surgiendo de Israel, sugiere que incluso en pacientes más jóvenes,
pudiera ser beneficiosa la vacuna. ¿Por qué? Porque ellos lo que vieron cuando tuvieron su pico más alto, o sea, su otro pico que tuvieron hace poco también como nosotros, es que pacientes que habían recibido la tercera dosis, independientemente de la edad, tenían un porcentaje mucho menor de hospitalización, ¿ok? Y de enfermedad severa. Entonces, el CDC ha recomendado a pacientes de alto riesgo o de alta exposición, en este caso médicos, que reciban la vacuna, y ha recomendado también en pacientes que no tienen 75 años pero tienen ciertos factores de riesgo también la vacuna. Entonces es un poco controversial porque son dos instituciones en los Estados Unidos que tienen posiciones diferentes. Entonces, en el caso mío, la razón por la que yo me la voy a poner es porque yo soy alto riesgo por estar expuesto constantemente a estas enfermedades. Y en el caso, por ejemplo, de mi núcleo familiar, mi suegra que tiene la edad se la va a poner, mi esposa que tiene mi edad no se la va a poner porque ella no está en alto riesgo, no está cometida a exposiciones, ella no es médico, no es personal de salud, etcétera. Entonces, esa es la situación. Es un poco controversial, yo lo admito, y yo, de hecho, no he corrido a ponérmela porque yo considero realmente que las dos dosis de la vacuna han funcionado muy bien. Muy bien. Y parte de lo que estamos viendo ahora es porque hay más gente vacunándose también, ¿verdad? Porque las personas que le están llegando a usted al hospital hoy son no vacunados en su mayoría o son personas... Mira, sigue siendo la mayoría de la gente que está llegando, y está llegando menos gente, pero la mayoría de la gente que está llegando sigue siendo no vacunados. Okay. Es verdad que hay casos vacunados, no vamos a caernos a coba. Claro. ¿No? Hay casos vacunados, pero la gran mayoría sigue siendo no vacunados. Yo veo con beneplácito que los números de vacunación hayan aumentado. Creo que siguen siendo bastante bajos, creo que va a ser un proceso muy lento. Hay gente que está definitivamente no ganada a dejarse convencer. Hay gente que se ha convencido porque ha pasado más tiempo, han visto que realmente la información es sólida y es consistente, y hay gente que se la ha tenido porque tenía ciertas dudas y que necesitaban cierto empuje, y el empuje se los dio la obligatoriedad por trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ha mejorado eso un poco, pero sí, seguimos viendo los casos que estamos viendo, menos que antes, son pacientes, sigue siendo la preponderancia sigue siendo de personas no vacunadas. Doctor, le agradezco enormemente. Déjeme hacerle una pregunta final. Considera, nuevamente le preguntan, ¿nos ponemos la vacuna del flu? No importa, obviando el tema del coronavirus, ¿nos ponemos la vacuna del flu? Mi recomendación es, todos los años usted debe ponerse la vacuna del flu, y eso incluye este año. Entonces sí, póngase la vacuna del flu. Gracias, doctor, por acompañarme nuevamente en el programa. Muy agradecida. El doctor, amigos oyentes, experto epidemiólogo, infectólogo, Carlos Torreviera, a esta hora.